Jueves 23 de noviembre, amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a compartir otra entrega de Ver para Creer en las pantallas de Canal 8, Canal 5, también a través de YouTube y las redes sociales, llegando a todo el departamento y también al país y al mundo a través de las distintas señales. Un nuevo jueves donde estaremos hablando de cuestiones que tienen relación directamente con el quehacer, con lo cotidiano, no solamente del departamento, sino también del país, y hablando de temas de los cuales muchas personas están sin lugar a dudas expectantes aquí en Salto y en la región. Agradeciendo como siempre a Máximo San Martín, que me asesora y me viste, recordando además que Máximo San Martín, que está con un horario extendido aquí en Salto, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche, no cierra sus puertas al mediodía y podés ir, darte una vueltita, alquilar la ropa de fiesta para indumentaria masculina, claro está, así como también para niños, y si no, también renovar todo tu guardarropa porque hay muchas prendas muy variadas y siempre a la última moda, recordando que por alquilar o por compras siempre vas a recibir un cupón para participar el 2 de enero del sorteo de una moto 0 kilómetro entre el local de aquí de Salto y también el de Paysandú, así que tenés grandes chances también de comenzar el año con una moto 0 kilómetro cortesía de Máximo San Martín. Y a ustedes, como siempre, por la preferencia. Nosotros hoy vamos a estar abordando una serie de temas que realmente son importantes y uno de ellos es un tema que lo hemos hablado varias veces aquí en el programa y que parece que no tiene fin. Y hay una esperanza que se renueva mes a mes, semana a semana, y estamos hablando de los exobreros de Salto Grande. No solamente los exobreros, algunos ya no están entre nosotros y han quedado sus familiares, sus esposas, sus hijos, tratando de conseguir una reivindicación que en realidad es un derecho, que se lo ganaron trabajando en la construcción de esa obra magnífica que es la represa de Salto Grande y que a lo largo de los últimos años, décadas ya, están reclamando que el Estado asuma esa deuda y pague a esos exobreros o, en su defecto, también a los familiares. Se han recurrido por distintas vías a tratar de encontrar una forma para que ese dinero llegue a las familias, algo que hasta ahora no se ha logrado y que parecía tener un punto final o al menos una solución el mes pasado, pensando en justamente que el Ejecutivo Nacional enviara en la modificación presupuestal un apartado donde allí se quedara establecido justamente que esos fondos iban a ser trasladados. Eso no se dio, tampoco se dio el proyecto de ley reparatoria, o al menos por ahora. Entonces, todavía hay mucha expectativa de lo que puede surgir. Lo cierto es que el presidente de la República habló hace unos días atrás y dijo que quería encontrar los caminos y un acuerdo que fuera de alguna manera posible, tanto para el Estado, así como también para todas las personas que están involucradas, y a la espera de esto, en un ratito vamos a estar hablando con Mario de los Santos, quien es el vocero de todo este grupo de salteños y no salteños, porque hay personas de todas partes que están reclamando justamente que le paguen lo que se ganaron con esfuerzo y con trabajo. Otro de los temas que vale la pena recalcar hoy, seguimos mirando de reojo lo que pasa con el río Uruguay, con estas inundaciones. Bueno, el área de hidrología de Salto Grande emitió el informe de hoy, dando cuenta de que el río no estaría superando hasta mañana a las 3 de la tarde los 14 metros de altura. Esta semana visitaron nuestro departamento las autoridades del Ejecutivo Nacional, la presidenta en funciones Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia Lolo Delgado, el ministro de Defensa Nacional Javier García, también estuvo el director nacional del SINAE, todos para realizar un relevamiento, una recorrida que finalmente no se dio por distintos factores, ¿no? El primer factor fue que cuando terminaron la conferencia de prensa, después de una reunión muy escueta, muy corta con las autoridades departamentales del SECOET, del Comité Departamental de Emergencias, hicieron la conferencia de prensa y la situación climatológica no era la mejor, se había emitido ya una alerta meteorológica justamente, por ello tomaron la determinación de no hacer la recorrida por la zona donde habían familias desplazadas y afectadas por la crecida del río y retornaron a la capital del país también motivado de alguna manera por el fallecimiento del presidente de la Corte Electoral, que también se había dado esa misma tarde, según lo habían confirmado desde allí. Lo cierto es que el objetivo principal por el cual habían venido a Salto no se cumplió, que era hablar con la gente, no, y conocer de primera mano su necesidad. Independientemente de ello, en la conferencia de prensa hicieron anuncios importantes. Primero, que esto no debería haber tomado desprevenido al gobierno nacional, porque el propio ministro de Defensa dijo que desde el Ministerio de Defensa
ingenieros del área habían pronosticado 2 meses atrás que esto iba a ocurrir. No con la precisión necesaria en cuanto a las fechas, pero sí sabían que hacia el final de la primavera, principios del verano, estaban dadas las condiciones para una creciente que iba a ser una creciente muy larga, extendida en el tiempo. Por otro lado, el coordinador de SECOET, Josué Lima, confirmó que en base a las proyecciones que maneja Hidrología de Salto Grande, el río podría alcanzar todavía los 14 metros con 50, 14 metros con 60, y todavía eso depende de cuánto llueva en la cuenca media y cuenca alta, algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Si sube 1 metro más al río, ahora lo tenemos en 13,83, si sube 1 metro más, desplaza a más de 1000 personas. Ya tenemos 1000 fuera de sus casas, otras 1000 tendrían que salir, ya que a partir de ahora cada centímetro que crece el río afecta sí o sí viviendas, ya no hay espacios libres, no hay zonas de seguridad, cotas de seguridad, por lo tanto el río va a continuar entrando y los arroyos también en plena área urbana y desplazando a muchas familias. Por eso hay previsiones para buscar otras alternativas, otros refugios, así como también nuevas carpas para aquellas familias que lo deseen, tener más privacidad, más intimidad. Bueno, esto seguramente va a ocurrir en los próximos días y nos tenemos que preparar, sobre todo las familias que están afectadas, posiblemente para tener un fin de año fuera de sus hogares, ya que esto se está extendiendo. Los registros de lluvias son realmente preocupantes en toda la región. Esto está afectando también a la cuenca del Paraná, está afectando, ni que hablar, al estado de Río Grande del Sur, que es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de las intensas precipitaciones, que son un fenómeno climatológico, no específicamente meteorológico, y esto es motivado por el fenómeno del Niño. Y, por ejemplo, para que se hagan una idea, en la capital, Gaúcha, en Porto Alegre, el río Guaíba subió y ya es la creciente más grande en 80 años que vive la capital de Río Grande del Sur. Por lo tanto, son situaciones muy complejas las que se están viviendo. Bueno, en Brasil se han perdido vidas a raíz justamente de los desmoronamientos de las viviendas, que están a veces en las laderas de los cerros. Hay pérdidas materiales importantísimas. Y aquí, a pesar de esa situación de emergencia que se vive, que las familias tienen que ser desplazadas, siempre hay que destacar que todo se hace con tiempo, que las proyecciones y que la propia represa de Salto Grande permite actuar y maniobrar para especular cuánto caudal de agua va a llegar y a cuánto puede subir el río en 24 horas, lo que permite que los servicios de emergencia respondan rápido, saquen a la gente sin agua dentro de los hogares, o sea, a pie seco, como se dice, y que estas personas, después tengan que pasar, es cierto, varias semanas fuera de sus hogares, pero sin lamentar ningún tipo de pérdidas más allá de los daños que pueda sufrir la propia casa, la propia vivienda, que hay que hacer todo un proceso posterior, la limpieza, la desinfección, para que puedan luego regresar a sus hogares cuando ya sea seguro de que el río no volverá a crecer. También después de la pausa vamos a estar hablando hoy con el presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez. Recordemos que el jueves pasado estuvo por aquí la maestra María de los Ángeles Márquez, dirigente de Vamos Salto, del Partido Colorado, quien fue bastante dura con sus críticas respecto a la posición de ADEOMS, respecto al ingreso de los monotributistas a la Intendencia de Salto en este periodo, a quienes van a quedar de forma automática presupuestados en este próximo periodo de la Intendencia de Salto, lo que fue aprobado por la Junta Departamental y refrendado en un nuevo convenio en el Ministerio de Trabajo, y recordando a aquellos 252 funcionarios que en el primer periodo de Andrés Lima fueron cesados y que según ella no contaron con el apoyo en aquel momento del gremio, del cual Juan Carlos Gómez también formaba parte. De esto y mucho más estaremos hablando dentro de unos minutos. Enseguida volvemos. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo. Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha.
Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Recién me estaban enviando algunas imágenes aquí de la zona del lago de Salto Grande, ahí en la zona del Yacht Club justamente, donde las embarcaciones están prácticamente sobre la tierra, ya no hay más agua, y esto es a raíz de las maniobras que realiza Salto Grande, anticipando que va a venir mucha agua y de esa forma buscan contener, ¿no? Buscan generar espacio para que llegue agua, la puedan contener e ir vaciando de a poquito, evitando así efectos todavía más complejos. Aquí represa abajo sobre todo, Salto es la ciudad que más sufre los efectos de forma inmediata a medida que se abren los vertederos y las compuertas. Pero vamos a hablar de otros temas relacionados a Salto Grande, lo que anticipaba en el primer bloque, y respecto a este reclamo que ya lleva mucho tiempo, que nosotros lo hemos abordado muchas veces, que yo recuerdo de los primeros temas que salimos a la calle a buscar la palabra y el reclamo y escuchar el reclamo de algunos trabajadores allá cuando me vine a vivir a Salto por el año 2010. Si tendrá años este reclamo, que, repito, es un derecho adquirido por todos quienes trabajaron y formaron parte de la obra de construcción de la represa de Salto Grande, que se ha reconocido por parte del propio presidente José Mujica. El jueves pasado con la exdiputada Manuela Muti hablábamos de eso, y ella también lo decía, Mujica lo admitió, es algo que les corresponde, pero en aquel momento, cuando Mujica era presidente de la República, dijo, prescribió, no hay mucho más que hacer al respecto, y si se hiciera, sienta un precedente peligroso. Algo que otra vez se vuelve a escuchar a nivel político, más allá que algunas voces se sienten a favor, más allá que se levanten las manos con proyectos de ley, una ley reparatoria, la plata sigue sin llegar, y la gran interrogante que tenemos y que seguimos teniendo es, ¿hay una luz al final del túnel de este reclamo de muchas personas que siguen expectantes, reclamando por algo que efectivamente les pertenece? Mario de los Santos, muchas gracias por estar nuevamente por acá. No, primero agradecerte, Rodrigo, por la invitación y agradecerte por el éxito del programa que llevas adelante. Y sí, hay muchas cosas que se dijeron en el transcurso de estos años. Uno de los presidentes fue Mujica. Claro, a ver, cuando dice asentar un precedente, ya está sentado, porque después, con el advenimiento de la democracia, se hicieron 14 leyes reparatorias. Una de ellas fue a un frigorífico que solamente quedaron sin trabajo y le hicieron una reparación. Ni que hablar después de la reparación que hicieron a los caídos por dictadura, la ley 18.033. La de frigorífico, la del ex frigorífico nacional. Exacto. Que además pasaron y fueron redistribuidos a otros organismos del Estado, pero percibiendo una remuneración por los trabajos que tenían en el frigorífico, ¿no? Totalmente. Y nosotros, cuando estuvimos en el Parlamento el 6 de diciembre, cuando se votó la minuta de comunicación, y acá está la versión taquigráfica de primero la votación por unanimidad, 86 en 86, y después ver los discursos de los diferentes parlamentarios y diferentes partidos, que uno decían que primero se sacaban cuenta de por qué el Frente Amplio no pagó en los 15 años, pero también ellos decían por qué los otros partidos en 25 años no pagaron. Y después se pusieron de acuerdo por unanimidad para reparar. Nosotros tenemos que hacer un proyecto viable. Acá lo que estaba en discusión es la viabilidad del proyecto. No es lo mismo que un presidente y un ministro de Economía agarren un proyecto que lleva de 45 a 90 millones de dólares, que agarren un proyecto que dice 4 millones de dólares. En la rendición de cuenta era una moneda, pero como ya pasó la rendición de cuenta, nosotros queremos sacarlo ahora con el presidente por una ley de urgencia. Ahora, es un mecanismo que también es válido. ¿Quién tenía la potestad de la rendición de cuentas? ¿Era a través de una modificación propuesta por el Parlamento o que la presentara el propio Ejecutivo? Ninguna de las dos cosas ocurrió. Claro, y esto no te olvides que la minuta fue votada el 6 de diciembre del 2022. Claro, el año pasado. Nosotros estuvimos en... Había tiempo de sobra como para presentar. Exacto. El 18 de enero estuvimos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en su despacho, donde le llevamos toda la documentación, la propuesta, y le hicimos el proyecto de ley, el articulado de cómo se tenía que reparar,
de cuántas viudas, cuántos exobreros, alrededor de 1.000 personas, que llevaba alrededor de 3.800.000 dólares. En partidas por única vez y después en la jubilación, 25.000 pesos agregados a la jubilación o pensión de la viuda o el obrero. Creo que las condiciones están dadas con la minuta de los votos del consenso de todos los partidos políticos, que se votó el 6 de diciembre, y también con la gestión, digamos, de hacer un proyecto viable en cuanto a lo económico. Tuvimos también con Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, y bueno, en esta última instancia tuvimos con el presidente de la República en Torre Ejecutiva, donde el presidente incluso hizo un análisis de que no era un monto económico... Absurdo. No, que no era un monto económico, que no era toda la plata de una, sino que eran partidas por única vez y después cuota a la jubilación o pensión del obrero, que no sabemos cuánto va a vivir. Por ahí el obrero saca 25.000 pesos agregados a la jubilación, vive un año y medio, y esa plata se queda al Estado. Inclusive los que se van muriendo, la plata que queda al Estado se va reponiendo para pagar las otras personas. Yo creo que ahorita están dadas todas las condiciones. Esa entrevista que hizo el presidente en Soriano, cuando dijo que esto era más viejo que el agujero del mate y que era algo de 40 años y que había que buscarle una solución y había que ser justo. Sí, hay que ser justo. A ver, los obreros argentinos trabajaron también en su país en un gobierno de facto. Pero ese gobierno de facto fue más honesto que el propio gobierno uruguayo. Y reconoció los derechos de sus trabajadores. Porque reconoció los derechos de sus trabajadores. Acá lo que no reconocieron los derechos es el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, que después, en el año 1985, cuando viene la democracia, se licúan renta general y dinero y no sabemos para dónde fue. ¿A quién le preguntamos? ¿A Sanguinetti? Le preguntamos, no sé si Manini era parte, vamos a decir, o era joven. Era joven, todavía era joven, pero ya formaba parte del ejército. Formaba parte. Bueno, a ellos hay que preguntarle dónde está el dinero de los exobreros. ¿Por qué no repararon? Acá hubo un acuerdo, el pacto naval, donde se hizo amnistía, un acuerdo entre todos y fueron prescribiendo los reclamos de derechos laborales. El presidente decía, ese pacto que hasta el día de hoy no se sabe con certeza qué fue lo que se pactó. Exacto. Hay mucho hermetismo, incluso de los que estuvieron presentes. Y a mí me da serias dudas que lo de Salto Grande está dentro del pacto. Porque nosotros vemos que esto llega al Parlamento, después hay un conversado en el Poder Ejecutivo, pero jamás se llega a laudar la ley reparatoria. ¿Pero qué ganaban con no darle lo que tenían ganado ellos, justamente los trabajadores? ¿Era desviar el dinero para otro lugar? ¿Ese era el objetivo? Y lo que pasa que era mucha plata. Hoy no es mucha plata porque es una reparación simbólica porque prescribió. Claro. Incluso, o sea, no son los casi 100 millones de dólares yo escuchaba, iniciales, ¿no? Exacto. Yo escuchaba al presidente cuando decía, hay que ser justo, si nos ponemos de acuerdo en el número. Pero, presidente, si vamos a ser justos, esto que le van a dar a los ex obreros de Salto Grande en esta reparación es injusto. Porque los caídos por dictadura le dieron 20.000 dólares por única vez y después le dieron 70.000 pesos de sueldo en una jubilación. Hoy, yo el otro día estaba mirando un recibo de un caído por la dictadura, gana más de 100.000 pesos por mes de jubilación, una pensión, y alguien que jamás tiene los 30 años de trabajo en BPS. Estos obreros tienen años de trabajo en BPS y están los papeles cuando el presidente decía, no tenemos papeles. No, esto es el Ministerio de Trabajo. Acá figura que está el ex obrero. Y después tenemos la historia laboral de BPS que acá están. Que acá figura también Salto Grande. O sea que el tema de los papeles, nos sobran papeles para comprobar. Y después tenemos también del Ministerio de Trabajo algunas cláusulas, recibo de sueldo de la época. Tenemos todos los documentos para aprobar. Yo recuerdo que el año pasado, cuando estuviste acá con nosotros, justamente después de la aprobación de esa minuta de comunicación y antes de que se conformara esa ley reparatoria, de alguna manera te había sentido defraudado con la postura de Carlos Albizu cuando era presidente de la comisión uruguaya, la delegación uruguaya, porque no asumía la responsabilidad y se deslindaba por completo de ello. Y me presentabas recién un documento que está certificado por un escribano, en este caso un escribano argentino, donde se confirma que las prestaciones de quienes trabajaron en la obra, o sea, los ex obreros de Salto Grande, correspondían a Salto Grande, a la delegación, a la CTM. Sí, el contador Carlos Sené, el director administrativo, quien liquidaba y tenía que ver con todo lo económico en la comisión de Nicamiste. Y acá dice claramente
en este certificado dice claramente que quien pagaba los aportes y las remuneraciones a los obreros uruguayos era la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Acá no se pueden deslindar. Lo que molestó en su momento era, y está en la versión taquigráfica porque lo hice de la Comisión de Legislación del Trabajo, los que estaban presentes, los diputados, dijeron que el que atrasó un poco el tema fue Carlos Albizu. ¿Por qué? Porque se presentó, 2 comparecencias no se presentó, y la última tampoco se presentó, sino que mandó un escrito alineándose a lo que dijo el ministro de Trabajo, que no había un marco legal. Ya lo sabíamos. Por eso hoy estamos construyendo el marco legal a través de lo que es un proyecto de una ley reparatoria. Este es el marco legal. Cuando el Poder Ejecutivo de iniciativa de mandar al Parlamento el proyecto, se transforma en una ley. Y ahí está el marco legal para ver quién es que paga. Si BPS, el Ministerio de Trabajo, se forma la comisión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, BPS y Ministerio de Economía y Finanzas para estudiar el caso a caso de las viudas y los hijos, porque el obrero ya está certificado y ese entra de una. Pero lo que quería... los ya fallecidos, ¿no? Lo que nos dijo Delgado, que quería proteger al gobierno en cuanto a lo que son los hijos y las viudas. Pero está todo dado. Yo creo que, Rodrigo, hoy hay que reparar, hay que hacerse cargo de una vez por todas. Está la minuta de los votos, está lo económico muy bajo, porque fuimos generosos de Salto Grande en hacer esta propuesta de bajar el monto económico para que le reconozca, primero, que trabajaron y le reconozca la deuda. Yo miraba la represa de Salto Grande que está ahí, preciosa, y esa represa hoy no se inunda más gente porque está la represa de Salto Grande. Claro, que permite esas maniobras como la que estábamos hablando recién. Y se habla de un recambio tecnológico de $1.000 millones en diferentes etapas que se está haciendo. Pero eso es gracias porque la represa está bien, Varillo de Hormigón está bien intacto. Y quedaron vida de obreros. Yo me acuerdo del tornado del 75, que era un día domingo, por suerte, porque si no se llevaba más vida, terminó con la vida de 5 obreros en la hora. Y después los otros que se fueron... quedaron dentro del hormigón o por un choque eléctrico, pero las vivencias que cuentan los obreros, alguno me decía, Mario, si tengo que volver a Salto Grande a trabajar, no sé si lo haría, porque íbamos y no sabíamos si volvíamos. El riesgo era enorme, ¿no? Una obra de esa envergadura para aquel entonces era un riesgo muy grande. Y en el medio del río, a veces dice, nos contaba, estamos en el frío que hacía en el medio del río construyendo, y hacía mucho frío en invierno ahí. Y lo que le dio a Salto Grande. Yo creo que Salto Grande, cuando vos ibas con el casco amarillo al centro, te daban una moto, te recibían de brazo abierto porque eran uno de los sueldos más altos del país. Pero qué injusto que las jubilaciones son una de las más bajas del país. Si vos mirás los sueldos que están cobrando hoy los obreros, están entre 20, 25, 30, y son muy pocos los que cobran por arriba de los 40 de jubilación o pensión. Y si vos mirás los préstamos sociales, algunos terminan agarrando en la mano entre 12 y 15 mil pesos. Claro, sí, el tema de las deudas, que bueno, no escapa casi nadie, ¿no? Mario, te pregunto, ¿qué pasa ahora? Porque acá hay una ley reparatoria que está sobre la mesa, pero los tiempos se agotan, se extinguen. Tengamos en cuenta que el año que viene es un año electoral y no pueden pasarse leyes nuevas, por lo tanto, el Parlamento queda como en stand-by, pensando más que nada el Uruguay en el próximo periodo. Si esto antes del 31 de diciembre no entra, ¿habrá que esperar al 2026? Y nosotros el 5 de diciembre vamos a estar en Torre Ejecutiva, buscando el diálogo con el presidente. Él hizo la entrevista antes de irse a China, por eso le dimos la posibilidad de que cuando venga, vamos a darle 1, 2, 3 días, pero vamos a estar el 5 en Torre Ejecutiva. Ya tenemos... hay una reunión de los senadores con el presidente de la República el 6 de diciembre, que van a tratar el tema también de Casa de Galicia, pero nosotros el 5 vamos a estar ahí en Torre Ejecutiva. La cúpula política está preocupada porque sabe que esto hay que reparar, sabe que hay una minuta de comunicación elevada, mayoría especial en el Parlamento y unanimidad, de que un cuerpo en su totalidad le pide al presidente que envíe el proyecto de ley. Nosotros consideramos que el presidente es republicano y que respeta los poderes del Estado, y que eso que dijo, estoy tratando de darle una mano porque sabe que tiene que reparar, y sabe que están dadas las condiciones y que este es el año y la posibilidad de que un presidente se meta en la historia del país. Yo siempre digo que un presidente no se recuerda por gestión. Yo recuerdo a Valle en el 2004 por la crisis del 2002, lo recuerdo a Jorge Valle, lo recuerdo a Tabaré Vázquez por el quiebre de Blanco y Colorado en el 2004,
a Sanguinetti porque fue el primer presidente después de la democracia, y estamos buscando los ex obreros recordar a un presidente porque pagó los 40 años de lucha. Si no llegan este año, ¿tienen que esperar al próximo presidente, en la próxima legislatura? Por eso es lo que nosotros queremos hacer en Torre Ejecutiva, definir... Antes del 31 eso tiene que estar laudado. Exacto, definir ahora porque después viene el año electoral, vienen las internas, viene la elección de un presidente y después pasa una legislatura que va a pasar a foja cero. Todo el trabajo que venimos haciendo, claro, y la minuta... Hay recambio, algunos repetirán, pero la mayoría... Claro, y la minuta lograda 86 en 86 de estos 86 legisladores va a caer en cero. Por eso tiene que ser ahora. Nosotros nos jugamos todo en este mes de diciembre, por eso vamos a estar en Torre Ejecutiva, a buscar el diálogo con el presidente y decirle al presidente hay que ser justo y bueno, hay que reparar. Recuerdo, Mario, que con las distintas reuniones que se hacían en Plaza Artigas, al principio se veía mucho al diputado Álvaro Lima, después se lo vio al diputado Rodrigo Albernaz. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Los diputados dejaron de manifestar interés? ¿Les han soltado un poco la mano y dejado que trabajaran por cuenta propia? Sí, lo que pasa es que hay dos cosas. A ver, cuando estaban los diputados en Plaza Artigas era porque se iba a votar una minuta de comunicación que fue presentada por los 3 diputados por Salto, que está acá la carpeta, el proyecto de resolución. Luego de la exposición escrita que hicimos, la exposición de motivos que hicimos en el Parlamento cuando fuimos a la comisión, que se votó por unanimidad, en 15 días se salió elaborada esta minuta de comunicación. Y ahí terminó el trabajo parlamentario. Ya no había más que hacer. A 3 diputados en la plaza no valía la pena porque lo que nosotros no queríamos era que esto se politizara. Entonces, dejamos esperando a los diputados mientras nosotros, los ex obreros, no íbamos con una bandera política, sino como ex obreros Salto Grande a Torre Ejecutiva. Y buscar el diálogo con el Poder Ejecutivo. Logramos el diálogo con el Poder Ejecutivo, tuvimos con el ministro, con Álvaro Delgado, con el presidente, y volvemos también porque nosotros estamos ayudando para que el proyecto salga. Ese trabajo es nuestro. No de un partido político ni de un sector. Exacto. Por eso muchos dicen, ¿y por qué desaparecieron los diputados? No, los diputados en el Parlamento. Los ex obreros en el Poder Ejecutivo para lograr que ese proyecto salga. Porque si no transformamos esto en una bandera política, que no queremos porque, a ver, acá se perdieron muchas vidas, este reclamo es justo y no queremos que una bandera política manche todos estos 3 años de trabajo. De esos casi 1000, ¿cuántos ya fallecieron? Y prácticamente fallecieron muchos. Yo creo que alrededor de menos de 500 obreros están vivos. Después quedan la viuda y los hijos. Y en ocasiones ha fallecido la viuda y el obrero. Queda poco tiempo y yo creo que es el año que el presidente tiene que firmar y reparar porque ya están dadas todas las condiciones. Nosotros hicimos todo y dejamos todo en la cancha. Incluso el esfuerzo que estamos haciendo, en esta semana pasada recorrimos el país, fuimos a Freivento, hicimos una asamblea multitudinaria ahí en Freivento, después bajamos a Paysandú donde hicimos otra asamblea, mañana vamos a estar en Constitución conversando con el obrero, el 28 vamos a estar en Maldonado conversando también con los obreros y el 5 de diciembre aterrizaremos en Torre Ejecutiva. Son cerca de 4 millones de dólares, como decíamos, cuando se hacen anuncios de inversiones o cuando se avisan o informa sobre pérdidas que tiene el Estado, muchas veces supera esos 4 millones de dólares, que sería en un único pago y luego con esa retribución mensual para jubilación. Yo miraba lo que firmó la ministra de Economía para Salto Grande, 644 millones de dólares. De pesos. De pesos. Pero en dólares equivale a 3 pagos y medio a los ex obreros de Salto Grande. Ese monto es pagarle 3 vueltas y media darle a los ex obreros de La Plata. Y acá estamos hablando para compensar el ajuste de un ejercicio solo. Exacto. Entonces quiere decir que lo que estamos pidiendo los ex obreros no es nada. Yo creo que negociar un número que ya está bajo es injusto con esta masividad de obreros. Bueno, ojalá que el próximo 5 de diciembre hayan buenas noticias y desde acá quedamos, por supuesto, atentos a lo que surja en la capital del país. Y ojalá, porque el 5 de diciembre es mi cumpleaños, ojalá que traigamos buena novedad y festejemos en todo el país, porque hay obreros en todo el país, y bueno, podamos traer la victoria y también venir a visitar a los medios y compartiendo la noticia con todos ustedes. Muchas gracias por la visita. Gracias. Nosotros vamos a hacer la última pausa de esta noche y enseguida volvemos. Así que queda cuánta plata. La Abundancia presenta temporada de legumbres en remojo.
Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche, así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Regálate un tiempo. Te esperamos en Tiempos para mí. 2 terapeutas trabajan sobre tus músculos, articulaciones, circulación sanguínea y sistema nervioso para quitar dolores y sentirte en plenitud. Masajes a 4 manos, masajes reductores, reflexología podal, Reiki Usui y Kauna. Te esperamos en 33 155 consultorio número 8. Desde hace más de 80 años en Rincón del Gigante, plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante, cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce. De regreso estamos ya en el último bloque. El pasado jueves, 7 días atrás, estuvimos hablando con María de los Ángeles Márquez, aquí en este mismo estudio, al respecto de un pedido de informes que realizó ella a la Intendencia de Salto para conocer al detalle cuántos funcionarios habían o cuántas personas habían cumpliendo servicios para la Intendencia en calidad de monotributistas, cuántos pasaban a quedar presupuestados, según el último convenio colectivo entre la Intendencia y ADEOMS, que además fue refrendado en el Ministerio de Trabajo, en la capital del país, y por supuesto también por la Junta Departamental. Y en aquel momento, el jueves pasado, yo me quedaba con algunas de las declaraciones de María de los Ángeles que decía, netamente de esas personas que van a quedar presupuestadas, la gran mayoría son punteros políticos. Y por otro lado, también puntualizaba ella de que habían repasado en ese listado que existían personas que ya estaban jubiladas o que habían fallecido y que integraban esa lista de personas que quedaban presupuestadas, o sea que iban a quedar de forma definitiva con un lugar garantizado, su puesto de trabajo garantizado en la Intendencia. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS, que nos está acompañando hoy y a quien agradecemos que se haya tomado estos minutos para, bueno, aclarar algunas cosas al respecto de lo que se han dicho y lo que ha dicho ella también en distintos medios, no solamente aquí. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, Rodrigo. Un saludo a toda la teleaudiencia y sin duda que un tema bien importante y creo que cabe ¿no es cierto?, la necesidad de aclarar algunos conceptos, entendemos desde nuestro sindicato bien equivocados, bien erróneos, algunas declaraciones bastante mal intencionadas, ¿no es cierto?, que no son con el fin de informar a la gente, sino que desinformar a la gente por una cuestión netamente política partidaria. Y ahí yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestro corazoncito político, ¿no? Así, bueno, en definitiva, nosotros reivindicamos, ¿no?, nuestro sistema democrático y que cada uno pueda expresarse, cada uno y cada una, ¿no?, pueda expresarse libremente. Ahora, ya cuando entramos en esa de no medir las consecuencias, porque nosotros siempre lo decimos, detrás de cada trabajador hay una familia, ¿no? Y cuando se trata de estigmatizar algunas cuestiones tan importantes como para nosotros lo son el derecho a la presupuestación, el derecho a la estabilidad laboral, es un poco complejo, ¿no? Digo, primero que nada, yo creo que se maneja un nivel de información, como lo dije, bien equivocado,
bien equivocado. Cuando vos planteabas, ¿no? Por ejemplo, de que la gran mayoría de estos compañeros y compañeras que quedaron presupuestados, ¿no es cierto?, a raíz de lo que fue la aprobación de esas vacantes presupuestales, son punteros políticos. Yo creo que todo trabajador tiene derecho a la militancia. Todo trabajador, todo ciudadano tiene derecho a la militancia. Pero no hay nada que impida a un funcionario municipal participar. No se estaría cuestionando, ¿no es cierto? No se cuestiona, por ejemplo, la efectividad de un trabajador, ya sea en la construcción o en el comercio, independientemente de su militancia política. Eso no se cuestiona porque es un trabajador municipal. Digo, todos tienen el derecho a la militancia. El problema es que lo que por ahí entra en cuestionamiento es que justamente esos trabajadores que adquirieron la estabilidad laboral son, en muchos casos, militantes, ciudadanos, trabajadores y militantes del Frente Amplio. Ahora, si estará equivocada María de los Ángeles Márquez, en donde muchísimos de esos trabajadores que adquirieron la presupuestación, ¿no es cierto?, son trabajadores que ingresaron en el periodo de Malaquina, en el periodo de Coutinho, inclusive hay compañeros ya bastante veteranos que ingresaron en el periodo de Minuti. Entonces, digo, acá nosotros no hacemos diferencias entre compañeros dependiendo de su color político. Lo que nosotros reivindicamos es el derecho a tarea permanente, trabajador permanente. Claro, ahí entran otras cosas en juego que nosotros como sindicato nos mantenemos un poco al margen de eso. Nosotros no le preguntamos a los trabajadores de qué afiliación política son a la hora de pelear por sus derechos y sus reivindicaciones, a la hora de... ¿Y si son socios todos del gremio? Porque no todos lo son, ni mucho menos si son socios o no son socios del gremio, afiliados, perdón. ¿No es cierto? Si nosotros luchamos por cuestiones que son de principio, y vuelvo a repetir, el derecho a la carrera funcional, el derecho a la estabilidad laboral, a la presupuestación, a un ascenso, son cuestiones que son independientes de la afiliación política de los trabajadores. Ahora, sé de un caso que es un funcionario municipal que está a punto de jubilarse el año próximo y recién ahora integra esta lista de presupuestación. Claro, porque... ¿Es un caso extraordinario o hay varios de estos? No, hay varios, compañeros. O sea, que han trabajado una vida entera. ¿Por qué? Porque acá hay algo que hay que entender. Nuestro sindicato, desde el año 2011, 2012 a la fecha, ha venido haciendo énfasis justamente en regularizar situaciones que se venían arrastrando de toda una vida en la Intendencia de Salto. Nosotros cuando entramos al sindicato de ADEOMS nos encontramos con compañeros que con 35 años de trabajo, no de edad, con 35 años de trabajo se jubilaban sin haber sido presupuestados, sin haber logrado la estabilidad laboral y se jubilaban con un grado 3 y un grado 4. Con esa realidad nos encontrábamos nosotros. Esa realidad no existe más en la Intendencia. Ahora, nos ha costado un largo proceso de lucha y de reivindicaciones, ¿no es cierto?, cambiar esa realidad dentro de la Intendencia de Salto. Hoy nosotros tenemos una norma presupuestal que le reconoce a todo trabajador municipal el derecho a la presupuestación a los 4 años de antigüedad, es decir, el derecho a presupuestarse, el derecho a la carrera funcional, luego de tener 4 años de antigüedad como contratado efectivo. No 4 años de trabajo adentro de la Intendencia de Salto, no, 4 años como contratado efectivo. Entonces ahí es en donde yo no creo que haya una confusión de parte de algunas personas, creo que hay mala intención a la hora de salir a informar o a desinformar en realidad. Porque lo que se pretende es generar una idea, un contexto de que, hay que ser bien claro, de que las designaciones directas de Andrés Lima de ahora de la actualidad, llegados los 4 años de antigüedad, van a quedar todos presupuestados, y eso no es así. Es más, dentro de ese listado no existe un solo trabajador, ninguno, que haya ingresado tanto en el periodo pasado de Andrés Lima como en este periodo en el cual transcurre, y que haya quedado presupuestado. No existe un solo trabajador. ¿Por qué? Porque no cumplen con el requisito fundamental, que es tener los 4 años de antigüedad como contratado efectivo. Porque en el mejor de los casos, los funcionarios que quedaron efectivos del periodo pasado de Andrés Lima adquirieron la efectividad en el año 2019. Por lo tanto, a la fecha, todavía no tienen 4 años de antigüedad como contratado efectivo. Entonces, eso es que está claro, ¿no?, que esa idea que se intenta
¿no es cierto?, plasmar ahí a nivel de la opinión pública. No tiene validez, porque es falsa. O sea que la gran mayoría de los funcionarios ya eran funcionarios en la administración Coutinho o anteriores. Son funcionarios que vienen desde hace muchos años dentro de la Intendencia, que nunca habían tenido la posibilidad de ser presupuestados y que gracias a ese convenio colectivo que firmó la Intendencia con nuestro sindicato y que luego fue refrendado en la Junta Departamental, fue aprobado en la Junta Departamental, que quedó como norma presupuestal, les reconoció el derecho y creó la herramienta para que esos trabajadores y trabajadoras pudieran presupuestarse. Yo creo que es hasta abajo, porque es hasta abajo, ¿no es cierto?, poner arriba de la mesa, es intentar crear ese manto de duda como diciendo, se están creando vacantes presupuestales para gente que está fallecida o para gente que se jubiló. Claro, porque si el compañero a mayo del año pasado, ¿no?, a mayo del año pasado cumplía los 4 años de antigüedad, no era presupuestado, pero gracias a esa norma adquirió el derecho a la presupuestación y lamentablemente, en el peor de los casos, después de mayo del año pasado, que fue cuando se aprobaron las vacantes en la Junta Departamental, ese compañero falleció. Está claro que ahora va a figurar en el listado y el compañero no está más. Pero creo que me parece bastante bajo, porque no cabe otra palabra, ¿no es cierto?, poner esa clase de cuestiones en cuestionamiento arriba de la mesa. Y si hay un compañero que a mayo del año pasado, ¿por qué digo mayo del año pasado? Porque esa fue la fecha límite que se estableció. Es cuando, sí, pero no solamente eso, sino que en el mes de mayo es cuando se envía la modificación presupuestal a la Junta Departamental con la cantidad de vacantes presupuestales necesarias y suficientes para que todo aquel trabajador que tuviera más de 4 años de antigüedad pudiera presupuestarse. Ahora, hay compañeros que a mayo del año pasado tenían los 4 años de antigüedad, no eran presupuestados todavía, y que luego de aprobada su vacante presupuestal, bueno, el compañero cumplió la edad jubilatoria y se jubiló. Ahora, creo que hay que estudiar un poquito más en profundidad el caso a caso, antes de salir, vuelvo a repetir, a estigmatizar y a denigrar una herramienta tan importante como lo es la negociación colectiva, ¿no es cierto?, una herramienta tan importante para nosotros como son los convenios colectivos y que han sido producto de un extenso diálogo entre nuestro sindicato y las diferentes bancadas de ediles de todos los partidos en la Junta Departamental. Y es más, hay gente que se queda sola con su opinión, ¿no es cierto? Y por algo será, cuando a vos te sueltan la mano de todos lados, por algo será, porque inclusive hasta la bancada de ediles del Partido Colorado saca una declaración, ¿no es cierto?, reivindicando el derecho a la presupuestación de los trabajadores y de cierta manera reafirmando ese proceso en el cual viene el sindicato, del cual fue parte la propia Junta Departamental, que aprobó por unanimidad en su momento la creación de la norma y luego aprobó por unanimidad la creación de las vacantes presupuestales. Ella trazó un paralelismo con lo que ocurrió con aquellos 252 funcionarios que en la primera administración Lima fueron destituidos, bueno, sí, y que no contaron con el respaldo de ADE11 en aquel momento. Eso hasta lo puedo entender, porque ¿qué pasa? A ver, en su momento nadie de nosotros desconoce, quienes tenemos un mínimo de memoria, ¿no?, la situación de la Intendencia en ese momento, una Intendencia fundida en donde no había plata para pagarle el sueldo a los funcionarios. Fueron meses los que estuvimos en una carpa frente a la Intendencia reclamándole el pago de los salarios, es decir, de los sueldos, de los salarios vacacionales, de las primas por maternidad, las primas de alimentación, perdón, entre los descuentos a los bancos y las cooperativas y que no se volcaban, ¿no?, y que generaban una situación de endeudamiento de los trabajadores. Todos sabemos esa realidad que pasó en su momento. Y en el momento en el cual no había plata para pagarle el sueldo a los trabajadores y se seguían ingresando discriminadamente funcionarios por la vía de la designación directa, que llevaron a que en la Intendencia hubiera casi 2.000 trabajadores. Casi 2.000 trabajadores fundieron la Intendencia. Es decir, fundieron la Intendencia, ¿no es cierto? Entonces, poner eso continuamente arriba de la mesa, cuando lógicamente que no fue una situación agradable para nadie, ni para el sindicato, ni mucho menos para los trabajadores, ¿no? En donde acá nosotros vemos la situación con una perspectiva totalmente diferente,
cuando se plantea, ¿no? Porque se plantea con ese espíritu, como que el sindicato acordó el despido o no respaldó. No, lo que hicimos nosotros fue todo lo contrario. Lo que hicimos nosotros fue negociar y asegurar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Porque si fuera por el gobierno departamental y si fuera por lo que la Junta Departamental, incluyendo al propio Partido Colorado en ese momento, mayo del año 2015, en donde se aprobó una interpretación del artículo 18 del presupuesto departamental de ese momento, dándole todas las herramientas jurídicas al gobierno para que cesara al conjunto de trabajadores que habían ingresado en su momento por designación directa en el periodo contigua. Y que eso fue una interpretación, ¿no es cierto?, que fue producto de una votación por unanimidad de la Junta Departamental. Entonces, acá lo que el sindicato hizo en su momento fue acordar y negociar el mantener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Claro, a esta señora lo que le molesta enormemente es que un familiar directo de ella, dicho de paso, su esposo, forma parte de ese conjunto de trabajadores que lamentablemente perdieron el trabajo en una intendencia fundida, con un artículo 18 aprobado e interpretado y aprobado por unanimidad de la Junta Departamental, incluyendo el Partido Colorado, al cual ella pertenece y en su momento formaba parte de la Junta Departamental. Entonces creo que ahí hay una discusión que van a pasar los años y bueno, cada uno la va a interpretar de su manera. Lo que nosotros decimos es, nosotros aseguramos la mayor cantidad de puestos de trabajo, 220 compañeros, que podrían haber sido también despedidos junto con los otros 250, quedaron trabajando en la Intendencia gracias a un largo proceso de negociación del sindicato. Y todos esos compañeros, esos 220 compañeros, que en su momento, gracias a la lucha de AEON, pudieron quedar trabajando dentro del sindicato, hoy son presupuestados dentro de la Intendencia. Claro, y han sido categorizados. Es decir, compañeros que entraron con un grado 3 y hoy muchos de ellos tienen grado 7, grado 8 y grado 9 adentro de la Intendencia. Entonces nosotros no hacemos diferencia por colores políticos, después cada uno interpreta la realidad de su manera, ¿no es cierto? Y bueno, cuando hay un poco de odio de por medio, porque es lo que es, hay que decirlo, cuando a uno lo supera el odio, no en mi caso, pero seguramente a esa señora lo que le pasa es eso, está superada por el odio y por el resentimiento, entonces todo vale. Bueno, para nosotros no todo vale, creo que cabe la aclaración, es decir, acá no se está dejando presupuestado a ningún puntero político, ni mucho menos. Vuelvo a repetir, son tan equivocadas esas expresiones que tanto en el listado de las vacantes presupuestales que se aprobaron el año pasado, como las vacantes presupuestales que se aprobaron este año, en el marco de esa normativa, no hay solo un trabajador que haya ingresado por la vía de la designación directa en el periodo pasado y en este periodo. Lo que sí hay, por muchísimos trabajadores sí que ingresaron por concurso y que también hay un convenio colectivo en donde hace la diferencia entre la designación directa y el que ingresa por concurso y por sorteo, en donde esos compañeros que ingresaron por concurso y por sorteo, a los 18 meses automáticamente quedan efectivos adentro de la Intendencia. Entonces, muchísimos de esos trabajadores que ingresaron por concurso o por sorteo, sí ya tenían los 4 años de antigüedad, ¿no es cierto?, porque ingresaron en el periodo pasado y lógicamente quedaron y van a quedar presupuestados. ¿Eso queda de forma automática hacia adelante o cómo funciona para los próximos trabajadores? No, eso se forma una comisión, ¿no es cierto? Se forma una comisión. Tiene que ir evaluando. Claro. Entonces se hace una evaluación de todos los trabajadores municipales, ¿no? Bueno, cada vez quedan menos, por suerte. Cada vez quedan menos trabajadores municipales que no son presupuestados. La Intendencia de Salto es la Intendencia que a través de los convenios colectivos y de la lucha de nuestro sindicato ha logrado los mayores niveles de presupuestación y de estabilidad laboral de los trabajadores municipales de todo el país. La Intendencia de Salto, luego de la presupuestación de estos 300 y pico de compañeros, pasó a tener más del 90% de trabajadores municipales presupuestados. Eso no existe en ninguna intendencia del país y en ningún organismo público del país. Fue producto de la lucha de nuestro sindicato y también del entendimiento político en la discusión con este gobierno departamental. Más del 90% de los trabajadores, porque ya quedan pocos trabajadores que
tengan estabilidad laboral y no sean presupuestados. Es decir, más del 90% de los trabajadores también tienen un contrato definitivo. Es decir, no renuevan contrato, tienen estabilidad laboral. Y eso también ha sido producto de nuestra lucha. Claro, cuando uno pone la política partidaria por encima de todo, el resentimiento por encima de todo, no hay explicación que valga, no hay argumento que valga. Es decir, lo único que se busca son elementos para ver cómo se genera un manto de dudas sobre eso, cómo se estigmatizan esa clase de cuestiones, vuelvo a repetir, sin importarle ni lo más mínimo lo que hay detrás de un trabajador, que es una familia, ¿no es cierto? Y muchas veces perjudicando y cuestionando a trabajadores que son de sus propias colectividades políticas. ¿Por qué? Porque militan para sus propios partidos políticos, en este caso el Partido Colorado, en donde hay muchísimos trabajadores dentro de la Intendencia que militan para el Partido Colorado y que en su momento también tuvieron la posibilidad de quedar presupuestados y tuvieron la posibilidad de ser categorizados y de cambiar su vida dentro de la Intendencia de Salto. Más allá de las diferencias, también existen algunas convergencias. Ustedes como gremio han manifestado públicamente la preocupación e incluso se lo han transmitido al Intendente Lima y al gobierno departamental al respecto de la cantidad de ingresos o contratos monotributo. ¿Se ha avanzado en esto? Sí. ¿Qué se ha logrado negociar con el gobierno departamental? Se logró un acuerdo, un convenio colectivo en donde la Intendencia se compromete, un convenio ratificado en el Ministerio de Trabajo, a no ingresar más funcionarios por la modalidad del monotributo. Y de no entienden que son muchos los que hay hoy. Y para nosotros, si fuera por el sindicato, y sin ir en contra del derecho al trabajo de nadie, si fuera por nosotros no tendría que haber ninguno. Porque para nosotros la existencia del monotributo es la existencia del contrato chatarra, es la existencia inclusive de la explotación laboral. Para nosotros la figura del monotributo es producto de una crisis económica, ¿no es cierto?, a nivel social, de la cual se aprovecha el sistema. ¿Para qué? Para generar mano de obra precaria y mano de obra barata. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo que nuestro sindicato plantea es que reivindicamos la mano de obra municipal y que los funcionarios que ingresen a la Intendencia ingresen con el mismo salario, con los mismos derechos y los mismos beneficios que el resto de los trabajadores municipales. Y que se le den todas las garantías. Y que se le den todas las garantías, al igual que al resto de los trabajadores municipales. Ese ha sido nuestro planteo. Lógicamente que la figura del monotributo, como inclusive de la designación directa, son figuras que legalmente amparan no solamente al intendente de Salto, a todos los intendentes del país a contratar bajo esa modalidad. En la Intendencia de Salto hemos logrado un convenio colectivo, es decir, nuestro sindicato ha logrado un convenio colectivo para frenar el ingreso de personas en esas condiciones. En otras intendencias no hay convenio colectivo. Pero Rodrigo, hay intendencias que ni siquiera se plantean discutir esta clase de cosas con el sindicato. O sea que no es algo exclusivo de la Intendencia de Salto, hay contratos monotributos en otras hay contratos monotributos en muchísimas intendencias e inclusive hay otras figuras también, aparte del monotributo, como son los funcionarios contratados a través de empresas ONG. Es decir, hay una diversidad de contrataciones que para nosotros, lo decimos bien claro, es aprovecharse de la situación, ¿no es cierto?, de la falta de empleo que existe en nuestro país para crear esas figuras dentro de las intendencias y de cierta manera cumplir con el objetivo que tiene el gobierno nacional. ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno nacional? Uno de los objetivos más grandes, achicar el gasto del Estado. Mirá qué lindo, mirá por dónde se achica. Se contratan funcionarios municipales que en realidad no son funcionarios municipales. Se contratan funcionarios para las intendencias con contrato chatarra y con sueldo de 20.000 pesos por mes. Entonces nosotros luchamos contra esa clase de cosas, sin desconocer que son herramientas jurídicas que la tienen los gobiernos departamentales. Valoramos la voluntad política. No es ilegal, sí inmoral. Se puede discutir la moralidad. Sí, se puede discutir una cuestión que para nosotros es de principio. Y que por algo un gobierno de izquierda llega a esta clase de acuerdos con el sindicato. En otras intendencias del país, ni siquiera se maneja discutir o poner en discusión esta clase de cosas. ¿No? Eso la otra vuelta lo escuchaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Pablo Caram de la Intendencia de Artigas, en donde está tan naturalizada el ingreso por la designación directa o la creación de esta clase de figura, pero que lo dicen abiertamente. Es decir, nuestro sindicato no solamente le ha puesto límite al ingreso de los monotributos, sino que también a través de convenios colectivos hemos acordado con el gobierno la limitación de la propia designación directa, en donde hay tareas dentro de la Intendencia de Salto que tienen que cubrirse
sí o sí por la modalidad del concurso o el sorteo. ¿Y cuántos concursos han habido en estos últimos años? Han habido muchísimos concursos y han sido muchísimos los compañeros que ingresaron por la modalidad del concurso. Compañeros mecánicos, compañeros herreros, compañeros electricistas, compañeros choferes. Es decir, son muchísimas las tareas, compañeros guardavidas, inspectores de tránsito, funcionarios de recolección, y podemos nombrar tantas áreas a las cuales han ingresado funcionarios por la modalidad del concurso, en donde en otras intendencias eso no pasa, porque la intendencia de Salto lejos está de ser una de las primeras con respecto a los ingresos por designación directa. Lejos está de ser una de las primeras. A propósito de eso, y porque ya estamos casi sin tiempo, pero recuerdo que en el periodo pasado se llegó también a un convenio para garantizar el puesto laboral de quienes habían ingresado por designación directa. ¿Se está negociando algo similar para este periodo? Porque también han habido ingresos por esta modalidad. Sí, por supuesto. Nosotros, vuelvo a repetir, nosotros defendemos un principio que es el principio de la tarea permanente, trabajador permanente. Lo que intentamos es que cada vez hayan menos ingresos por designación directa, tratando de llegar a acuerdos con el gobierno departamental. El otro día salía y decía, no, una barbaridad que en 2 años, en 2 periodos de gobierno, ¿no? 10 años. Pero si será hipócrita la situación, ¿no? Hay gente que cuestiona que en los últimos 2 periodos de gobierno ingresaron más de 300 designaciones directas a la Intendencia de Salto, cuando fueron parte de un gobierno, en su momento, periodo 2010-2015, en donde en un periodo entraron más de 600 designaciones directas. Entonces, si nosotros vemos que en un periodo de gobierno entró la mitad de funcionarios por designación directa, en 2 periodos de gobierno, perdón, entró la mitad de funcionarios por designación directa que ingresaron en un periodo solo de gobierno, creo que está claro que ahí ha habido un trabajo, no solamente del sindicato, sino que también ha habido voluntad política de dar posibilidad de que más trabajadores municipales puedan ingresar por la modalidad del concurso y del sorteo. Y también hay una cuestión que es bien hipócrita, ¿no? Nosotros en el año 2016 enviamos un proyecto de modificación presupuestal a la Junta, si lo envió la Intendencia, pero fue en acuerdo con el sindicato, en donde se le proponía a la Junta Departamental aprobar una norma presupuestal. Digo, y esta gente que viene y se sienta acá y habla en contra de las designaciones directas, del clientelismo político, formaban parte de la Junta y votaron en contra de un artículo que limitaba a través de una norma presupuestal al intendente a ingresar funcionarios por designación directa, y votaron en contra. Es decir, quienes hoy están en contra de los ingresos por designación directa, cuando tuvieron la posibilidad de votar un artículo presupuestal que limitaba al intendente a ingresar funcionarios por la vía de la designación directa, votaron en contra. ¿Y sabe por qué votaron en contra? Porque ellos no están en desacuerdo con los ingresos por designación directa. Ellos no están en desacuerdo con el clientelismo político. Ellos lo que están en desacuerdo son con funcionarios que ingresen por designación directa que no pertenecen a sus colectividades políticas. Y eso es muy diferente una cosa de la otra. Es decir, a ellos no les indigna el ingreso por designación directa, le indigna que la gente que entra por designación directa no es de su partido político. Juan Carlos, antes de despedirte, asumiste nuevamente la presidencia, y algo que también se dijo el jueves pasado acá es necesariamente hay que recambiar los líderes. Un presidente no puede ser reelecto 35 veces consecutivas, por decirlo de alguna manera, y siempre es o el único candidato, el de la lista mayoritaria, y vuelve a ocupar el mismo puesto. ¿Cuántos años ya llevas como presidente de ADEOMS? Bueno, bien, yo estoy en el sindicato de ADEOMS desde el año 2011. Desde el año 2014 a la fecha hemos ganado todas las elecciones, y por amplia mayoría. En esta oportunidad, por ejemplo, tenemos 10 cargos de 11 dentro del Consejo Directivo, y hemos tenido 9, 8, 7. Sí, es la primera vez que tienen tantos, ¿no? Es la primera vez que hemos logrado tantos cargos, ¿no es cierto? Bueno, bien. Seguramente a la gente que le molesta esta clase de cosas, como a esta señora que le molesta, ¿no es cierto?, que muchos trabajadores nos mantengamos en la representación de nuestros compañeros, ¿no es cierto?, lo que le molesta es la lucha que nosotros llevamos adelante. Porque por algo los compañeros nos siguen eligiendo. Por algo los compañeros muchas veces tienen un sentido de pertenencia tan grande con el trabajo que se viene haciendo y con la agrupación a la cual pertenecemos, ¿no es cierto?, que a veces se hace hasta difícil dentro de nuestro sindicato conformar otras listas. ¿Cuántos votaron? Votaron casi 1000 trabajadores. ¿De cuántos? Casi 1000 trabajadores, unos 1350, ¿no?
Es decir, y eso también demuestra un gran apoyo y una gran responsabilidad de la masa de trabajadores municipales con las elecciones de sindicatos que son anuales, Y claro, es decir, hablan de alternancia, hablan de democracia, ¿no es cierto?, cuando ni siquiera son afiliados a un sindicato, porque odian a los sindicatos. Entonces, ¿con qué carácter, ¿no es cierto?, con qué moral se cuestiona la democracia de un sindicato cuando ni siquiera sos afiliado a un sindicato? Y cuando te pasaste la vida tirando palo, ¿no es cierto?, por no poner otra palabra arriba de la mesa, en contra de las organizaciones sindicales. Si usted quiere opinar sobre la interna de un sindicato, usted quiere opinar sobre la democracia de un sindicato, sobre su sistema de elecciones, lo primero que tiene que ser es por lo menos afiliado a un sindicato y hablar por una cuestión de principio. Vuelvo a ver, no hablar desde el resentimiento y desde el odio. A nuestros compañeros, que sin duda nos siguen apoyando desde hace muchísimo tiempo, es porque han valorado enormemente todo lo que hemos logrado transformar dentro de la Intendencia de Salto a través de la lucha de nuestro sindicato, que no es Juan Carlos Gómez, porque es circunstancial. Y nada de todas esas cosas que hemos logrado en estos últimos años lo podríamos haber logrado si no hubiera un conjunto enorme, conjunto humano enorme, detrás de la lucha de ADEOM. No es Juan Carlos Gómez ADEOM. ADEOM lo que tiene es un presidente que ha venido siendo reelecto, y agradecemos y nos enorgullece que los trabajadores nos hayan prestado el apoyo hasta el momento, pero que no trabaja solo, que trabaja con un grupo humano enorme, ¿tá?, que ha sabido llevar adelante la lucha sindical en pos del bien colectivo de la masa de obreros municipales, y que hay cosas que no se pueden negar. ¿Y qué es lo que no se puede negar? El nivel de estabilidad laboral, el nivel de categorización, de presupuestación y los muchísimos derechos y beneficios que hoy tienen los trabajadores municipales y que cuando nosotros entramos a la Intendencia no lo teníamos. Juan Carlos, muchas gracias por la visita como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos despidiendo, hasta dentro de 7 días, ya estamos sin tiempo, agradeciendo como siempre la preferencia, también a Máximo San Martín, que me asesora y viste jueves a jueves. Les recuerdo, horario extendido y continuo, de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, y además con cualquier alquiler y cualquier compra que realices, obtenés un cupón y participás del sorteo de la moto 0 kilómetro el próximo 2 de enero. Será hasta dentro de 7 días. Buena semana.